Bueno, supuestamente ahí estamos grabando. Bueno, a ver, estamos en una época difícil, así que vamos a ver cómo hacemos estas semanas para seguir con las clases. Supongo que esta semana, la semana que viene, vamos a hacerla así, por este medio. Y ya después, si se levanta la cuarentena, bueno, vamos a seguir con presencial. Hay dos clases que no tuvimos, dos clases, ¿no? ¿Dos o tres son? Sí, Dos. 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 Creo que dos. Dos que no tuvimos. Esas dos podríamos ver en la semana. Ustedes se pueden conectar a la mañana, aunque sea. Sí, Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Bueno, vemos Sí. un día en la semana, por ahí podría ser los miércoles a la mañana o los jueves a la mañana, y si recuperamos esas dos también. Dale. Después cuando empecemos, seguramente vamos a tener una o dos clases más adicionales, presenciales. Sí. En realidad, lo que se estuvo hablando el otro día en la reunión es que, bueno, el curso en realidad es presencial. Ya esto de las videoclases, medio como que lo estamos adaptando para no perder el ritmo, pero las clases presenciales, la idea es tratar de no perderlas. Así que Claro. bueno, vamos a tener, aunque sea dos clases presenciales, por el tema este de la cuarentena más, que bueno, las vamos a usar para repasar un poco lo que veamos ahora y repasar un poco todo desde el principio del curso, como para ir nivelando. Así que bueno, por eso seguramente el curso se va a estirar dos semanas más. De la fecha de cierre que teníamos, que creo que era en agosto, creo que era en agosto, ¿no? Sí. No, creo que era en mayo. ¿Mayo? Fines de mayo. Sí, Ah, fines de mayo. en agosto empezaron. Fines de agosto. Claro, es 10 meses. Empezaron fines de agosto, terminamos en mayo. Bueno, van a ser dos semanas más seguramente, dos clases más. Claro. Este, bueno, eso por un lado. Y por otro lado está en lo del campus virtual. El- 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 no sé si entraron ustedes alguna vez. Sí, entre. Eh, bueno, ahora ahí en el campus virtual agregaron material nuevo, aparte lo arreglaron, ahora quedó bueno. Porque la verdad que al principio no sé cuándo entraron por última vez. Vos, Hace un mes, 2 meses. este, bueno, hay un material ahí, unos módulos, no sé si los vieron. Si no, ahora les muestro cómo entrar y cuáles son los que yo les digo. Dale. Que están buenos, van a servir. O sea, van a servir bastante para seguir el curso, porque son bastante parecidos a lo que hacemos. Falta la parte de práctica ahí, pero por lo menos la parte teórica sigue el mismo ritmo que seguimos nosotros. Sí, Igualmente, yo me había metido, pero en el campus la información que vi era demasiada, me pareció. Como que no sabía en qué enfocar. puede ser porque que había una información vieja, Sí, que había un montón de información y estaba todo mezclado. Capaz que viste, claro. ahora lo acomodaron un poco y dejaron. Bueno, vamos a hacer una cosa, se los muestro ahora. Dale. Espera que pongo. Sí, porque había cosas de matemática, no sé, de ecuación, no sé, cosas medio básicas, pero no sé, se mezclaba, había cosas mucho de matemática en los primeros módulos. A la Ah, final terminé, no, entonces sí, no le entonces. eché. Bueno, entonces viste el nuevo. Ahora lo vamos viendo al material, vamos a aprovechar esto ahora para ir viendo el material. Sí, Este, a ver, no sé por qué no me deja.
Quiero ver si puedo poner compartir la pantalla, pero... Ahí está, ahí están viendo ahí ven la pantalla mía. Sí. Si selecciono, sí. Bien. Yo para entrar entro desde mi cuenta. Hola, Alfredo. Bien. Sí. Bueno, esta es esta es la página que vieron ustedes. Sí, sí, sí. Bien, a ver. El material está acá. El material lo van a encontrar acá donde dice módulos y prácticos. Sí. Esto. El primero es el que decís vos, conceptos básicos. Sí, ese tiene muchísima parte, muchísimo de matemática. La parte de matemática no le den bola. A ver. Este es el material que vieron. Va, vos que lo viste, el resto no sé si lo vio el resto de este material. Sí, yo lo saqué en fotocopia también. Bueno, No, yo no. bueno, de esto les voy diciendo qué es lo que sirve y qué es lo que no. Toda la Claro. primera parte, todo lo que es de operaciones, matemática, eso es más bien un repaso, son cosas que por ahí sirven por el tema de la ley de Ohm y de la parte de cuentas. Sí, no es importante. Para el curso de electricidad en sí no es importante. Polígonos, figuras, todo esto es que de coordenadas. Desde escalas, desde acá, sería lo que sí sirve de la primera parte. Sería más o menos la página 48. De acá en adelante, todo esto les va a servir. Lo de escalas lo vamos a ver bien más adelante cuando veamos la parte de planos, pero todo eso va a servir. Y la última parte, que es todo lo de croquis y símbolos, eso también. Eso sí, bueno, más de símbolos eléctricos, todo esto también. Todo esto igualmente lo vamos a ver nosotros en el final casi. En la parte de planos. Igualmente de símbolos ya venimos manejándonos desde el principio, así que muchos ya los tenemos, por lo menos de vista. Esto de croquis con escala, sin escala, ya lo vamos a ver bien. Así que del módulo 1 es solamente la parte del final. Ya después el módulo 2 sí, ya empiezan ahí con temas específicos de electricidad. Es con lo de la ley de Ohm, parámetros eléctricos de la instalación. El 2 es uno de los más importantes. De base, digamos. Bueno, el segundo sí. Este es el más largo de todos.
Y acá tenemos todos los conceptos fundamentales, intensidad o corriente, diferencia potencial, ley de Ohm, unidades internacionales. Nosotros arrancamos el curso con esto, digamos, con el módulo 2. Módulo 1 es más bien de repaso. Este sí es importante. Los temas que van a ir viendo acá, creo que los vimos todos. Salvo lo de leyes de Kirchhoff, que no lo vimos exactamente así, pero lo vimos más por arriba. Vector de corrección, frecuencia de la corriente alterna, todo lo vimos. No, por ahí no lo vimos mucho en detalle, acá está muy detallado. Pero todo esto, el módulo 2, sí. El módulo 3, materiales, esto es lo último que estuvimos viendo. Falta la parte práctica, pero está todo lo que son los materiales eléctricos. A ver. Bueno, de acá del 3 tenemos todo esto de lo que estuvimos viendo, tipo de conductores, cables, canalizados, lámparas no vimos, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver el tema de luminotecnia y lámparas, eso lo vamos a ver más adelante. Posiblemente la semana que viene, no, la otra. Sistema de protección, fusibles, diferenciales. Todo esto, algo de esto estuvimos viendo casi todo. Contactores. Protección contra sobrecargas. Eso serían los relés térmicos. Transformadores, motores eléctricos. Y al final los últimos tres de normas, que eso lo vamos a ver todos juntos. El grado de protección y todo eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tipos de técnica, tratamiento de materiales. Todo esto ya lo vimos. Ténganlo también en cuenta. Está más detallado de lo que vimos. Hay un par de cosas, cualquier cosa, si lo van leyendo después lo vamos viendo. Ese no. Y después el 4, diseño y cálculo de instalaciones. Esto lo estuvimos viendo también un poco. Ya después lo vamos a tener que profundizar más. Creo que la última parte, la parte de tableros, no la vimos todavía. No. Así que en realidad estaríamos por acá, por el 4, digamos. Módulo 4. Tenemos construcciones de instalaciones, componentes de la instalación, esquema típico de conexión, secciones de conductores. Esto lo estuvimos hablando bastante. Reglas de instalación, seguridad de instalaciones eléctricas, puesta a tierra, protectores de sobretensión, nociones de distribución eléctrica. Esto de lo de distribución eléctrica es lo de tableros, que también lo fuimos viendo un poco en cada clase, pero ya nos vamos a meter bien en profundidad con los diseños de los tableros. Y después tiene más partes de reglamentación. Pasa que el curso antes estaba pensado, había un módulo entero todo de reglamentación que lo dábamos al final. Ahora es como que lo fueron metiendo en cada módulo un poco de reglamentación.
Y el último 5 es normativas y reglamentos. Eso es todo en general. Bueno, está más o menos los temas del curso los vamos viendo. Esto, tengan en cuenta que el 1 no va a servir mucho. Si tienen conceptos básicos de matemática, no les va a servir. A partir del 2 directamente. El 2, el 3 y el 4 y el 5. Bueno, ese material ténganlo en cuenta. Volvamos, ahí está. El material ese ténganlo en cuenta. Va a ser práctico, les va a servir. Y todo lo que sigamos haciendo, la parte práctica, lo de circuitos, los circuitos que fuimos armando, después lo voy a subir ahí también para que queden ahí guardados. Buenísimo. Bueno, más o menos ese es el panorama de cómo estamos. Vamos, repasemos lo último que vimos. Lo último que hicimos fue... ¿Qué fue lo último que hicimos? Lo de circuitos, ¿no? El último era con el software, trabajamos con el software y armamos un par de circuitos. A ver, No me acuerdo cómo era el software, hicimos un par de circuitos en el programa de computadora. Sí, estuvimos viendo el circuito de cambio de giro, ¿no? Claro, motor y cambio de sentido de giro de un motor. Bien. Vamos a repasar un poco todo eso. ¿De esos circuitos le quedó alguna duda a ustedes? ¿De algo? No, por mi parte no. ¿El resto? ¿El resto? No, medianamente, profe, eso se entendió. Bueno, la última clase vimos eso, lo de cambiar de giro, Sí. pero además, bueno, con el programa es más difícil, ¿no? Porque, bueno, hay que verlo el programa. Sí, en realidad, a ver, el programa sirve solamente para hacer el gráfico. El tema es que sepan armarlo. Sí. Estoy buscando el programa y no sé si lo tengo acá. Este. A ver si arranca. Está media lenta. Ahí está. Bueno, a ver, paso de vuelta. Compartir. Bueno, ahí supuestamente están viendo el programita ustedes, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, a ver, empecemos a armar algún circuito. Bueno, hagamos el de cambio de giro, ya que ustedes dicen que saben cómo es y que se acuerdan. Arrancamos de cero, ¿no? O sea, tengo la hoja en blanco. Sí. ¿Qué es? Lo primero que tendría que meter son los elementos que necesitamos, ¿no? O sea, Sí. ¿cuáles son los materiales para armar el circuito de cambio de giro? Térmica. Una térmica. Motor. Térmica, ¿qué tipo de térmica? Empecemos por el principio. Creo que usábamos una trifásica. Igual creo que se puede hacer con... ¿De 32 más o no?
Creo que habíamos usado una trifásica en el ejemplo. Bueno, a ver es donde tenemos que empezar a pensarlo. A ver, ¿por qué trifásica o por qué monofásica? Depende de los caballos. Sí, creo que A ver, era de uno o el, dos caballos. el motor que vamos a tener va a ser el motor común y corriente de monofásico. O sea, nosotros queremos alimentar este motor monofásico. Y entonces capaz que con una monofásica también se pueda. De 32. Una, una monofásica, bien. Igual la trifásica no la podríamos usar también y no, o sea, utilizarla podemos usarla. Por ahí como que tiene más utilidad. Podría usar un monofásico como un motor trifásico, las dos cosas me parece. Sí, sí, en realidad, a ver, trifásica se puede usar, no es que no es que no se pueda usar, pero como lo estamos diseñando desde cero, bueno, o sea, vos vas a comprar lo que necesitas, solamente lo que Claro, necesitas, o sea, acá lo único que necesitamos es monofásica. La, claro, claro. la térmica en realidad, esto es diferencial, no, bueno, esto es termomagnética, lo mismo, está bien. Eh, La térmica va a proteger la línea de alimentación, ¿no? Nosotros tenemos que Claro, alimentar un motor monofásico, así que la línea de alimentación es monofásica. O sea, claro. la entrada va a ser una línea y un neutro. Le Sí, podríamos poner la toma tierra también. Fase, neutro y tierra. sí, Entonces, no tiene sentido poner una trifásica si solamente tenemos dos fases. Va una fase y un claro. neutro. Si no hay otra y es lo único que tenés, bueno, sí, no hay drama, lo pones y la mandás igual. Bueno, conexiones después. Entonces, tenemos la térmica, motor, la entrada de línea y la fase. ¿Qué más? Un transformador para hacer la parte de los pulsadores. La parte de control. Sí. Mm, ¿Dónde estaban los transformadores acá? Yo acá veo todo re chico porque estoy con el celular, apenas veo. Bueno, ahora cualquier cosa lo agrandamos. Ahora, digamos, lo único que estoy haciendo es metiendo los elementos. A ver si la puedo poner de costado que aparece. A ver si yo puedo agrandar esto. Bueno, ahí se ve un poco más grande. Ahí se ve mejor. Sí, igual tengo que voltear esto. Bueno, hasta ahí tenemos transformador, térmica, motor. Falta El nomás contactor, el contactor. Contactor, casi, casi todo, en realidad contactores. Los contactores vienen de muchos tipos, o sea, hay de muchos modelos. Este, casi por lo general, lo más común es el mismo que usamos nosotros, que son los de 4, que tienen 4 contactos. O sea, son 3 para trifásica, para 3 líneas, más el último que era el auxiliar. Pero después los sí. contactores vienen contactores monofásicos, vienen contactores más grandes y vienen unos contactores muy raros que combinan con distintos tipos de contactos. Lo más común es usar el de 4. Ok. Bueno, ahí tenemos el contactor y nos falta la bobina de contactor.
esa la bobina va a quedar del lado de control. Entonces, este es el contactor. Vamos a ponerle acá. Y esta es la bobina que controla ese contactor. ¿Qué más? ¿El flotante? Los pulsadores. Bueno, ahora es donde viene la parte de control. ¿Qué circuito vamos a armar? Si es el de automático necesitaríamos el flotante. Eh, Si es el de cambio de giro, flotante no hace falta. y vamos con el de cambio de giro. El de cambio de giro es el más difícil. Ah, bueno, entonces vamos con el otro. Hasta que me vaya acordando. Por eso, bueno, justamente la idea de la clase de hoy era es repasar un poco esto del diseño de circuitos, que es un poco lo más difícil. Bueno, entonces vamos con el más fácil, vamos con el de flotante. Necesitaríamos un flotante. Acá el flotante va a ser esto, un accionamiento térmico, final de carrera, conmutado, pulsador. Bueno, no tiene el contacto de flotante, pero vamos a ponerle... No, este es de 3. Este normal abierto, normal cerrado. Esto va a ser de flotante. Ahora les explico cómo va a ser para que sea un flotante. El flotante, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era? El flotante tenía 3 cables. Sí, Eso lo voy a poner de alguna forma acá. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí. sí. ¿Sí? Bueno, esto que arma acá serían los contactos del flotante. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en esta posición, el de abajo es el común. ¿Se acuerdan? El flotante tenía tres Sí. cables. Internamente Tres tenía cables. 4 contactos, pero había uno que era común en los dos. Estos dos Claro. contactos de acá serían el común. Este de acá sería el común. Esto, Sí. el de abajo. El de arriba está cerrado y el de abajo abierto. Eso sería en la posición de llenado. O sea, cuando el flotante está para abajo. Cuando el flotante Sí. sube, cambiaba de posición estos dos. Este se abre, que sería... Ahí tendría que pasar acá. Cuando pasa a la otra posición, se cierra el de abajo y se abre el de arriba. Claro. ¿Sí? Entonces, esto así funcionaría como flotante. En una posición queda cerrado el de arriba con el común. En la otra posición queda el de abajo con el común. El del medio sería. Sí. Bueno, con eso esto lo vamos a usar de flotante. Entonces tenemos flotante, contactor con su bobina, transformador, motores, un motor, el motor. ¿Qué nos falta?
¿Pulsadores? Pulsadores. En el automático para tanque, ¿para qué usaríamos el pulsador? Ah, no hace falta. Eh, eh, Ya que... No hace falta. claro, en el de automático no hacía falta. Sí, es verdad. En realidad, ahí para Eh, para el de automático ahí tendríamos todo lo que necesitamos. sí, es verdad. Ya Bueno, está. ahora hay que empezar a cablear. Ustedes me dirán, ¿qué conecto? Contactor y el motor. Empecemos. No sé, ¿Cómo no? pónganse de acuerdo, hable de a uno. Dale, mandale. El contactor primero y el motor después. El contactor, ¿a dónde? Al motor, Al motor, ¿no? sí, de la térmica sale. Vamos a poner... Espera, voy a cambiar de motor. Porque este motor era el que íbamos a usar para cambio de giro. Bueno, no, usemos este mismo. ¿Se acuerdan algo de los motores cuando teníamos 4 conductores? Sí, en un lío. Me Ajá, acuerdo. y bueno, sí, pero en algún momento hay que conectarlo. Sí, me acuerdo. Eh, ¿Cómo era esto? Habían los dos U1 y B1, los de arriba, Sí, que serían las bobinas del estator. sí, Y U2 y B2 serían la bobina del rotor. Entonces son sí. dos de un par de bobinas y dos de otro par de bobinas. Hay que alimentar con 220 las dos bobinas. Entonces, la forma más fácil, como cuando es un solo giro, es poner U2 con U1. Bueno, ya estoy haciendo el lío. Y B2 con B1 directamente. Ok. O sea, lo que tenemos ahí que si yo le pongo conecto esto, U1 con U2 y B1 con B2, lo que va a pasar es que yo le pongo 220 a esto y va a girar en alguna dirección. Claro. En principio no sé para qué lado va a girar. Esto quiero sacar que está medio molesto. Bueno, ahí está. Vamos de vuelta. Bueno, si yo a esto le pongo línea y neutro, vamos a alimentarlo para ver cómo funciona. A ver, si le pongo línea a la U, y neutro a la B, esto va a girar en alguna dirección, Sí, ¿no? O sea, le pongo gira sentido horario. sí. Bien. Si lo conecto al revés, conectarlo al revés sería ponerle línea a la B y neutro a la U. ¿Qué debería pasar? Gira a la izquierda. Contrarreloj. En sentido contrario el reloj. ¿Seguro? Sí. No, giraba igual, creo. Giraba igual. Creo que cambiaba el sentido cuando hacíamos U1 con B2 y B1 con U2, creo. Bueno, lo probamos. Pero debería girar igual. Para que cambie el giro lo que hay que cambiar son las bobinas. No la línea del neutro, Ah, sino las bobinas del... Gira para el mismo lado. Cambiándolo igual gira para el mismo lado. Para que cambie hay que conectar U con B y B con U. Ah,
Eso era el cuadrito que habíamos hecho de de las 4 combinaciones. Sí. No sé si se acuerdan. Bueno, Sí, sí, era la parte la más confusa. eso era lo más complejo del cambio de giro, que para hacerlo cambiar de giro en realidad no alcanza con cambiar la polaridad, sino que hay que cambiar la Ah, polaridad de una bobina y una sola y la otra mantenerla. Bueno, nosotros acá queremos que ah. gire así que vamos a dejarlo así. Como es Listo. para una bomba de prendido y apagado nada más, no tiene dirección de giro, lo vamos a dejar así. Bueno, ahí el contacto. Bueno, ahí tenemos el cableado del motor. Digamos, esos puentes que yo dibujé acá, este puente de acá, de las bobinas, eso generalmente se Sí, hace sobre el mismo motor, en lo que llaman la bornera del motor. sí. Bueno, ahí es donde se hace ese puente. A ver, voy a buscar. Así vemos un poco esto. ¿Están viendo ahí? ¿Qué están viendo ustedes ahí en mi pantalla? Por las dudas, pregunto. Ah, siguen viendo El programa acá. siguen viendo el programa. Pará. Sí. Ahora Sí. lo voy a cambiar. Ahí lo vemos usted, profe. Ahí lo cambié al Explorer. Sí, Esta de acá, esta foto de acá, por ejemplo, esto sería la bornera de un motor. Donde Sí. están sí, los 4 cables internos. Si se fijan acá, y están, bueno, acá los ponen como V, y después hay un Z. El Veo. Z es como un borne auxiliar, es interior. sí. Y en realidad acá el giro en realidad está con U y Z. Este es un motor raro. Es un motor raro por el contacto este Z adicional que tiene. Que no hay que darle mucha importancia, pero si se fijan acá, lo que se hace, o sea, el puente que Un se puente. hace es, acá por ejemplo, este cable que es el Z con este que es el U, ahí hay un puente, y acá este U estaría con este Z que está al final. Este Z lo que tiene es que tiene el capacitor, el CR, que es el capacitor de arranque, que es el que en el circuito que aparece conectado en serie. Bueno, acá ya está internamente, digamos, no hay que conectarlo en la bornera. Entonces poniendo directamente los dos contactos, o sea, los dos puentes estos, U con Z, tiene giro a la derecha. Ahora, girando los dos puentes estos y conectando U1 con Z2, esto es por lo que los nombres del motor este están todos mezclados. U1 con Z2 Si o lo, U1 con Z2 si lo, gira al otro lado. lo ponen vertical, viene a ser. Claro. Lo que tienen los bornes estos de los motores, de las borneras, es que vienen ya todos los bornes acomodaditos. O uno los pone en Sí. horizontal, gira en un sentido, y si uno los pone en vertical, gira en otro. Ah, bueno, Digamos, vamos. uno no tiene que estar adivinando cuál es cuál. Esa es la gran ventaja. Sí. Cuando vienen ya las borneras armadas. Ahora, si uno tiene que armar este circuito digamos, cuál conectar para que gire a la izquierda y para que gire a la derecha,
trae algunos Eh, problemitas más. Acá está este es el circuito interno. Esto sería el circuito interno del motor. Estas dos, esta de acá y esta de acá, serían las dos bobinas del motor. O la bobina del rotor y Sí. la bobina del estator. Ujú. Este es el capacitor y esta es la bornera. Y acá lo que te indica el esquemita este es, bueno, ¿qué conecta, por ejemplo? Esta bobina, Uno con Z2, el es, motor. claro, está entre U1 y U2. Sí. Y la otra bobina, Uno y dos, U1 y U2. La otra bobina, Z1 y Z2. Z2. Y el capacitor de arranque entre U1 y Z1. Sí, a Sí. ver. Sí. Sí. Lástima que acá, no sé por qué el Hangout no me deja mostrar toda la pantalla a la vez, solo me deja mostrar de un programa. Tengo que cambiar de programa a programa para verlo en el circuito, porque seguro que ya se olvidaron de lo que acabamos de ver. Va, yo al menos ya me olvidé. Ahí. Ah, acá es. Ahí está. Esto ahí y esto. Lo voy a poner más chiquito. Ahí ven todas las dos pantallas. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahí está. Esto es lo que yo quería hacer. Comparar este circuito con este que está en el programa. Si se fijan es lo mismo. Este capacitor que está acá, que dice U2, sería Sí. este capacitor que está acá. Que El, está el- conectado internamente. sí, lo que sé. Pero Sí. digamos, este acá que dice U2, esto que dice U2B2 sería, Es el Z2, Z1. sería Z2. No, no es No, U1, U- Z1. eso sería U1, U2. Ah, sí. A ver, sí, sería eso. Sí, el Sería este. Z2, Z1 es U1, U2. U2. O sea, acá internamente uno tiene que imaginarse que acá internamente hay una bobina. Sí. La bobina en realidad está acá adentro. Hay una bobina así, acá, y una bobina acá, adentro acá así. Sí, no estaría por fuera Claro, el capacitor, sino claro. Entonces, a ver, esta bobina de acá, U2B2, acá la llama Z2, Z1. Y esta bobina de acá sería U1, U1, U2. O sea, la diferencia entre esto y esto es que acá para diferenciar la bobina, la diferencia con los números. El 1 es la bobina 1, el 2 es la bobina 2. Y acá lo diferencia con la letra. La U es una bobina y la Z es otra bobina. Ok. Cuando uno va a la práctica y tiene motores así que donde no se entiende qué es cada cosa, uno lo que tiene que ver es la bobina. Buscar el circuito de conexión interna del motor y ver qué nombre le pone a los contactos de la bobina. sí. ¿Sí? Por ahí es Ok. medio lío. Esto quiero ver si después consigo algún motor así medio raro y lo llevo para hacer los puentes en la práctica. Pero eso más adelante. Que esto, digo, la conexión de la bornera del motor es bastante... A veces trae dolores de cabeza porque uno no sabe cuál es cuál. Lo importante es identificar las bobinas.
Bueno, sigamos con esto entonces. Bien. Entonces, tenemos el motor ya con las dos bobinas, con los puentes hechos. Ahí estarían los puentes internos. La bobina del contactor que está por acá, el contactor. Bien, ¿cómo seguimos? Entonces, ahora sí, con los puentes ya hechos, solamente tenemos dos cables, ¿no? Ahora sí está fácil para conectar. De acá al contactor. Sí. Este a uno del contactor y este a la otra sería el contactor. A 4. A la 4. Bien. ¿Cómo seguimos? Línea de neutro no van para. Pasan por la térmica y después al contactor. ¿Cómo? Línea de neutro no, pasan por la térmica y también llegan al contactor. Bueno, Sí, la alimentación. conectamos la alimentación a la térmica, línea a la entrada de la térmica, neutro a la entrada de la térmica. Sí. Y ahora Eh, de la Y térmica, la térmica al contactor. de la térmica al contactor. Acá. el transformador Y otros dos cables al transformador. de Bueno, térmica. ¿de dónde? A la Para salir de térmica. la térmica. Bueno, pero está bien, pero la térmica tiene 4 conectores. Pero de abajo. Sí, de lo de abajo. Claro, serían el 2 y el 4 a la salida. Sí. Sí. Bien. Entonces de acá sacamos. Sí, si lo salteamos no cumpliría la función la térmica, ¿no? O sea, si lo conecto a la salida de, o sea, antes de la térmica no cumpliría la función. Si conectás el transformador antes de la térmica, Sí. No, digo, lo que estoy diciendo es que si lo conectase antes de la térmica al transformador no me cumple la función la térmica. No voy a estar usándola. claro, a ver, sí cumpliría la función a medias en realidad. No me protegería el trabajo. Protegería el motor, pero el transformador siempre quedaría conectado. Claro. O sea, solamente estaría, la térmica solamente estaría protegiendo al motor. Okay. Bueno, ahí sí. Bueno, uno a la entrada del transformador y neutro a la otra entrada del transformador. Sí. Bueno, ahí todo lo que armamos, eso es lo que generalmente se arma primero, que es esta parte. Toda esta parte era lo que se llama el circuito de potencia. Sí. Esta parte es la que más va a consumir, que es la que consume el motor. Ahora, del transformador para allá viene la parte de control. Sí. Bien, conectemos la parte de control. Tenemos el transformador tiene Una parte. dos salidas, 1 y 2. Sí. 1 y 2, una parte. A1. Sí, una parte tiene que ir a uno. Creo que otro. A 1 o a 2, a cualquiera de los dos. En realidad acá conviene a 2 que está abajo. Dale. Okay. ¿No? Entonces, bueno, el 2, por ejemplo, directo A1. a la bobina, a 1 o a 2. A 1, decídense ustedes. Bueno, hay a 1. Vamos a mandarlo a 1. Conviene a 2 porque si no, para que no quede mucho lío de cable, pero es lo mismo. Ah, Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, uno que va directo a uno de la bobina. Claro. Bien, ¿y ahora? Y uno va a el 12 puede ser del flotante. A ver, espera.
Vamos a poner, al flotante vamos a ponerle nombre. Este cable de acá abajo, que sería el común. Sí. Después tenemos el de llenado. Y el de cisterna. Entonces teníamos el cable común, que es común para para las dos funciones. Y después, si queremos llenar el tanque, se usa el de llenado, y si es para una cisterna, que se tiene que encender la bomba cuando está lleno, para vaciarla, sería el de cisterna. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo sigo? Mm, Bueno, ahí yo iría al común, de uno al común. del común lo podemos mandar a- a la al uno. bobina. O al... No veo abajo porque tengo las camaritas de todos abajo, no veo. No se puede subir un toque ¿Cómo la el camarita auxiliar de abajo? ese. Viste, me aparecen abajo ¿cómo se llama? Las caras de Ah, ustedes y no veo la parte. No sé cómo sacar eso. a ver, ahí. Sí, eso es por el Hangout. Ahí. Ahí se ve mejor. Ahí Sí, está. ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí está. Sí, no, como yo no tengo las camaritas esas, no, está bien. Por ahí yo le estaba diciendo algo acá abajo y tenía. Bueno, ahí, el A2 al común. Ok, Y el A1, si va a ser para funcionar el llenado de un tanque, bueno, va a ir al de llenado. sí. El 12. Y ahí ya estaría el circuito cerrado. Entonces, cuando se active este flotador, se va a cerrar el circuito por acá, vuelve por el común, alimenta la bobina del contactor, cierra el circuito por la bobina del transformador. Al alimentarse se pegan estas. Sí, claro. Yo acá lo puse al Y gira. revés. En realidad, eso es al revés. Ahora les explico por qué está al revés. En realidad el de llenado sería el del medio. Bueno, ahí en teoría esto debería funcionar. Sí. Bueno, ahí lo puse. Primero que uno tiene que hacer para probar si funciona el circuito. Eh, Es fácil, ¿eh? ¿Qué es lo primero? Vos terminaste... levantar la, ¿Eh? levantar la térmica. Levantar la térmica. Levantar la térmica. O sea, acá. Ahí conectamos Sí. la térmica. Conectando la térmica, Sí. el transformador tiene alimentación. Sí. El contactor está abierto. Sí. Eso porque esto está en la posición de lleno. Claro. Cuando el tanque se vacía, se acciona el flotador y no hace nada. Estaría abajo. Claro, y no hace nada porque debe haber algún cable mal conectado. Creo que en el contactor no llega el cable al número. ¿En cuál? Ah, En el contactor puede ser que no llegue el cable. No, este es el que no llega ahora. Este es el que no llega. Ese estaba como partido en dos partes. Ah, no me di cuenta.
térmica primero siempre. Y tampoco. No, acá hay algo que no está cerrando bien. Esto es algo que siempre me pasa lo mismo con este programa. Que cuando uno pone los conductores de a pedacitos, siempre queda algo sin conectar. Y para mí es este tramo. A ver ahora. Vamos a hacerlo más fácil. Capaz de ser, a ver, esta. Hay algo en la conexión, pero el circuito estaba bien. El circuito debería haber funcionado. No, hay algo que no está andando bien y no sé qué es. Capaz que... ¿Puede ser que no llega al contactor los dos cables de la salida de la térmica? No, pero sí llegan. Por un poquito. No, ahí llegan. ¿Llega? Sí, llegan. El contactor llegan. Fíjate. Ahora sí. No, era el transformador. Ah, Fíjate que al contactor llegan, te das cuenta porque cuando vos lo pones cambian de color. ok. No, era un problema con el contactor. Me parece que las bobinas estas funcionan solamente con 220. El transformador está de más. Sí. Posiblemente haya estado al revés o algo. Pero bueno, más allá de eso, el circuito acá sería lo mismo. Este puente que le puse acá, esto era para probarlo. Ahí. Ahí. Bueno, ahí, ahora sí debería funcionar. Lo que hice fue sacarle el Transformador. transformador. El transformador iría acá, ¿no? Acá para alimentar esto que es la parte de control. Pero la alimentamos con 220. Alimentándola con 220, ahí, si se fijan, no sé si se nota, cambian de color los cables estos. Este se pone azul Sí. y este en rojo. Este Y lleva, el otro rojo. claro, este es línea y este es neutro. ¿No? Sí. El neutro siempre directo a la bobina. Entonces ahí sí, cuando se activa el flotante, se cierra el circuito, enciende y arranca el motor. Cuando se llena, se corta el flotante y se abre el circuito. Bueno, este sería el más fácil de todos, de los circuitos. ¿Hasta acá alguna duda? No.
¿Alguna duda con el circuito este? No. No se ve. No, igual ahora no se está viendo el circuito. Ahí está. Ahí Ahí está. está. No, creo que no. Bueno, O sea, tenemos el flotante, o sea, el tanque que se llena y, o sea, está lleno, se vacía, una vez que se vacía, claro. se activa el flotante y arranca a llenar de nuevo, eso, así funciona. Claro, así sería el funcionamiento. Lo importante es la conexión. Más que el funcionamiento, la conexión. Sí. Esto de acá sería el flotante. Claro. Esta parte de acá. Del flotante, si ustedes se fijaron, siempre tiene tres cables. Uno que es común, uno para llenado y uno para cisterna. Si uno pone el de cisterna, va a funcionar al revés. O sea, va a funcionar lo mismo, pero va a ser exactamente al revés. A ver si se puede poner la letra más grande. Bueno, ahí solamente sería con flotante. ¿Cómo sería ahora si uno le agrega la llave conmutadora de manual y automático? ¿La llave de qué? De manual y No se automático. escuchó. La llave de manual y automático. La llave de manual y automático estaba por acá. Uri 1 el 14. ¿Qué sería esto? Esto sería la llave de manual y automático. A ver si lo puedo girar. Ahí está. No, porque queda horrible. Vamos a dejarlo así. A ver, ¿cómo funciona esta llave? Básicamente esta llave es esto de acá. A ver, vamos a agrandarlo. Esta de acá. Esta de acá, si se fijan, tiene una entrada, el 1, y tres salidas, digamos. Entonces, uno apretando acá el selector, no me deja porque no está conectado. Uno apretando el selector lo que va haciendo es elegir en qué salida conectar. O conecta el 1 con el 2, o el 1 con el 3, o el 1 con el 4. Sí. ¿Esto con qué es? Está bien. Mami, ahora te paso la bandeja y la terminé de cocinar. Ahora te paso las ceremonias y yo termino de cocinar para vos. Bueno, ¿cómo conectamos esto? ¿Cómo lo conectamos acá para que el 2 funcione de manual? El 3 de apagado. Y el 4 con automático. Bueno, a ver, ¿eso se acuerdan cómo se conectaba esto? Era la modificación que habíamos hecho. Había que meterlo en algún lado. Ahora terminé de cocinarlo. La salida del cable que salimos de la térmica a 1
Sí, pero yo no le falta, porque está eso. De la salida de acá A uno, a la entrada de la llave, digamos. Bien. la entrada de la llave. Entonces, que acá sería de la salida del transformador, si tuviera transformador. Claro. Conductores. ¿Qué estás diciendo? De acá. Ahí. A la entrada de la llave. Bien. ¿Y ahora? Y el flotante al automático, me parece. Del flotante al que va a usar. El 14 Claro, del 14 del flotante al 2. Ahora voy a hacer esto. Al 2 vendría a ser, ¿no? al 4. No. El 2 lo vamos a usar para manual. Sí, El que dice automático, el 4. Para el 4, que va a ser el automático. O sea, acá el 4 va a ser automático. El 3 va a ser a posición de apagado. Y el 2 va a ser en la posición de manual. Bueno, y el manual. Manual. ¿A dónde? No, estoy pensando. Bueno, cuando esté el manual, la bobina tiene que quedar directa. O sea, en la posición manual. En la posición manual, lo que va a pasar es que el flotante queda en corto. La bobina. Claro, lo mandamos directo a la bobina y el flotante ahí queda en corto. Entonces, cuando está en esta posición, el flotante acá va a quedar en corto. O sea, va a quedar la bobina alimentada por este circuito de acá. No es que queda en corto porque no está conectado el 4, pero se va a alimentar por acá. En la posición 3 no conecta Claro. nada. Y en la posición 4, bueno, queda con el automático directamente. Claro, no es cortocircuito, sino que va directo, se saltea o sea, con los 220 del alimento a la bobina directo. Claro. No pasa por el automático. Claro, no pasa por el flotante. Claro. Por el flotante, perdón. Claro, al no pasar por acá por el flotante, se alimenta la bobina directamente y va a funcionar. Esto en la posición. Claro, me queda como que me queda sin efecto el flotante, pero sí me va a llenar el tanque porque el motor va a estar conectado. Claro. Bueno, ahí lo arranqué. No sé si lo ven. Sí. No, cuando esté manual, haga de cuenta que estamos llenando el motor de nuestra casa. Sí. Si no funciona el flotante, quiere decir que se desborda el tanque de agua y empieza a desparramar agua porque hasta que no lo frenemos, no va a cortar ¿cómo se llama? El Que motor. se sigue cargando el motor del agua, el motor del tanque y bueno, es como que se va a desbordar el tanque porque hay un montón de agua, hasta que no se apague el motor, no sigue cargando. Claro. Sí, el motor sigue bombeando. Claro, Sigue sí. bombeando agua. Sí, va a quedar conectado, sí. Es como cuando te olvidas el tanque prendido. O sea, Claro. la posición Sí. esta manual sería como un encendido continuo. Después, si vos acá lo pasás Claro. al medio, al apagado, queda apagado, continuamente apagado. Y en la Claro. posición automático, que sería la 4, bueno, ahí depende de cómo está el flotante. Ahí el flotante está cortado. Pero si vos lo apretás acá, cierra el flotante y prende. Cuando corta el automático, abre acá
y corta. Claro. Bueno, eso sería con la llave selectora para la función de manual automático y apagado. Que en general es lo más común poner eso. Ponerle la llave esa. Por si el flotante falla, poderlo llenar de forma manual. Pues si lo tenés, Claro. si lo tenés solamente con el flotante, nunca va a llenar. Si el flotante se quema o lo que sea, no llena nunca. Claro. Bueno, van a ser casi las 12. Bueno, hicimos como un repaso general de todo esto, de los circuitos estos. En algún momento lo vamos a volver a llevar a la práctica. Y ya hicimos práctica de esto. No sé si se acuerdan con el No, flotante. el del flotante no llegamos. La de flotante no la llegamos a hacer. No habíamos hecho rápido. Rápido al final. No llegaba, lo mostraste, o sea, estaba ahí, pero no lo llegamos, creo, a hacer andar. Ah, bueno, cuando volvamos la vamos a armar. Igual lo vamos a armar. Vale. Pero si armamos los otros, van a ver que no es difícil. Uno se va guiándose con el circuito. No es muy complicado. No es un circuito complicado. Ok. Bueno. Entonces, la semana arreglamos las otras clases. Para sí, el miércoles, jueves, ¿qué les parece? Sí, está bien. Está perfecto. Para el miércoles, jueves, en realidad lo que vamos a hacer es un poco de repaso de ley de Ohm. O sea, de la primera parte que quedó atrás hace rato. Sí. De la parte de cuentas Sí. y de cálculos, que todo eso va a servir después para diseñar los tableros. Bueno. Porque ya... Bueno. Y la idea mía es de empezar con tableros. Y cuando arranquemos con los presenciales podríamos arrancar con tableros. Que ahí también tenemos un par de prácticas. Hay que armar los tableros, diseñarlos, calcular la corriente y todo eso. Entonces, tendríamos que repasar un poco todo eso de ley de Ohm y todo eso de la primera parte. Está bien. Ok. Ahí. Me había olvidado de cortar la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuándo pueden? ¿Miércoles o jueves? ¿Qué les parece? Cualquiera de los. Estamos Estamos todos en cualquier día, cuarentena. bro. Estamos todos en cuarentena. Sí. Mal, estamos todos acá, así que sí. Miércoles. ¿Miércoles? Sí, miércoles. Sí. Bueno, listo. Entonces, Cualquier cosa ponemos en el grupo. miércoles a las 10. A las 10. Sí. Sí, para Está perfecto. hacerlo un poquito más temprano para no terminar justo al mediodía, que es justo la hora de la comida. Sí, hay que ir a cocinar, todo. Claro. Por ahí hacemos de 10 a 11:30 y cortamos antes del mediodía. Perfecto. Bueno, listo. Yo igualmente ahora lo dejo en el grupo y aviso. Dale, buenísimo. Listo. Nos vemos el miércoles. Entonces, los que anden medio flojo en matemática, péguenle una leída al módulo 1 ese de repaso de matemática. Porque vieron que lo de la ley de Ohm es matemática. O sea, hay que hacer cuentas. Así que bueno, eso, por lo menos la primera parte, que es lo de ecuaciones y bueno, suma, resta, multiplicación, división, eso sí, por eso se hace con la calculadora, eso es lo de menos. Pero por lo menos lo de los despejes sí. Eso, y repásense un poco lo que vimos al principio del curso, que era lo de ley de Ohm, resistencia, tensión, corriente, potencia. Toda esa parte, y vamos a hacer ejercicio de eso. Dale. Dale, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bueno, buen fin Listo, de... chao, gente, nos Buena vemos. semana.
Chao, chao. Por fin de... Chau, buena semana.